ustedes, queridos amigos y amigas. Sean bienvenidos a este canal de YouTube, Nelter de la Cruz, martes 17. Pues va a iniciar la conferencia de prensa ya. No se les olvide darnos su like, abajo cae la campanita, píquenle, púchenle para llegar a más personas. Dice la reforma, ¿no? Buenos días. Bueno, Ánimo. Que lo que viene está mejor. Bueno, vamos a informar sobre el tema de la salud, como todos los martes. Hoy vamos a presentar algo relacionado con los vapeadores más tarde, para que las mamás, los papás estén atentos sobre el daño que causan los vapeadores, porque no hay información sobre este tema y se va a dar a conocer el tremendo daño que causan los vapeadores, para que con la información se pueda hacer labor de convencimiento a los jóvenes y cuidarlos como los queremos tanto, mucho, para que no se enfermen, porque es dañino para la salud, muy dañino. Y como no hay información suficiente, se piensa que es algo pues que sí afecta, pero no tanto. Y resulta que es más dañino el vapeador que el tabaco, que los cigarros. Para decirlo así, en breve, y se va a explicar técnica, científicamente. Muy bien, entonces vamos a el pulso de la salud con el doctor Alcocer, luego Zoé Robledo, director del Seguro Social, nos va a informar del avance del programa de salud para garantizar la salud universal, de calidad, gratuita, a todos los mexicanos. Ese es el objetivo, el reto y el desafío que tenemos, y vamos a cumplir con ese compromiso antes de que concluya nuestro gobierno. Vamos a tener un sistema de salud de primera, como los mejores del mundo. Y universal significa para todas y todos, sin distinción. No va a importar la condición económica, social, para que se tenga acceso a la salud, a los servicios de salud. Muy bien, Zoe va a hablar de eso, y luego el doctor Hugo para lo de la pandemia, que afortunadamente vamos bien, y
como ya lo expresé, el doctor Alejandro Schwartz, titular de COFEPRIS, va a explicar lo de los vapeadores. Ese es el plan. Hoy también, en la tarde, salimos a Ciudad Victoria. Vamos a llevar a cabo en la capital de Tamaulipas una reunión del gabinete del gobierno federal para apoyar al pueblo de Tamaulipas y respaldar al gobernador de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal. Vamos, todo el gobierno, para dar a conocer un plan de apoyo al pueblo de Tamaulipas. Entonces, comenzamos con el doctor Alcocer. Con su permiso, señor presidente, nuevamente muy buenos días a todas y todos ustedes. En el pulso de la salud, hoy 18 de octubre, como ya señaló el señor presidente, el maestro Zoé Robledo nos actualizará cómo van las convocatorias internacional de médicos especialistas y la nacional de médicos generales, enfermeras, especialistas y auxiliares de enfermería. Asimismo, los avances y productividad en Nayarit, Tlaxcala y Colima y los avances generales en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Campeche. En el segundo tema, el doctor Hugo López-Gatell les comunicará el estado de la pandemia al cumplirse 14 semanas de continuo descenso, mientras que, como sabemos, como hemos oído, seguimos protegiendo la salud de la población y a pesar del comunicado de riesgo que COFEPRIS, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitieron hace 5 meses, en mayo de este año, para el uso de vapeadores, pues no se ha hecho caso. Por lo cual el comisionado doctor Alejandro Schwartz insistirá presentando un análisis propio de México, inédito, de estos instrumentos para poder así convencer de su toxicidad, del daño a los que lo usan, principalmente a los jóvenes. Muchas gracias. Gracias. Con su permiso, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. Como se ha comentado, el plan de salud para el bienestar en sus diferentes componentes, uno de ellos es la falta de médicos especialistas, sobre todo en los hospitales de lugares más apartados, más remotos, municipios más pequeños o de alta marginación. Por eso la semana pasada presentamos aquí la oferta que estamos haciendo para médicos especialistas extranjeros de todas partes del mundo. Esta convocatoria está hecha específicamente para cubrir 749 espacios vacantes durante un año en 54 hospitales que presentamos hace una semana. Y hoy queríamos aclarar cuáles son las condiciones que está ofreciendo el Gobierno de México para estos médicas y médicos extranjeros. También pueden participar médicos mexicanos en esta convocatoria. Es un salario de 53,569 pesos que incluye un boleto de avión redondo, bueno, 2 boletos de ida y vuelta, el traslado también al lugar de residencia y el centro de trabajo, también todos los trámites y pagos y requerimientos migratorios, así como la validación académica de las instituciones educativas de nuestro país y apoyos en alimentos y hospedaje, además de otras prestaciones, es lo que estamos ofreciendo. Ahora, de lo que llevamos de la semana pasada al día de hoy, en estos 6 días hemos tenido respuesta de 2,067 personas que se han registrado. Ya concluyeron todos los procesos, todos los pasos de este registro, las han concluido 419 personas. De ellas, 473 son médicas y médicos extranjeros, con esta distribución
por país, principalmente de países de América Latina, lo cual nos da mucho gusto porque además pues uno de los requisitos es el hablar el idioma español. Y también ha habido de otras nacionalidades de Estados Unidos. En el caso de los médicos cubanos que se han inscrito, es el único caso que vamos a procesar con comunicación con la Secretaría, el Ministerio de Salud de Cuba y Servicios Médicos Cubanos, con quienes tenemos el convenio y que hoy, gracias a él, está ya trabajando en nuestro país. Informar que la convocatoria sigue abierta y también informar que, como se ve en esta gráfica, los médicos y médicas de las especialidades que más se requieren, sobre todo ginecología, obstetricia, anestesia, han tenido buena participación. Esto lo hacemos producto pues de los años y años y años que se cerró el sistema educativo, el sistema de salud para la formación de médicos y que hoy nos lleva a tener esta situación que se tiene que cubrir porque la salud pues no puede esperar. Y también de la misma manera, la semana pasada hicimos la convocatoria nacional, pero para médicos generales, enfermeras y enfermeros especialistas y auxiliares de enfermería. Esto es para 5 estados particularmente: Nayarit, Tlaxcala, Baja California Sur, Sonora y Campeche. De los 1,750 médicos generales que requerimos para estos estados, para una cobertura en todos los turnos y todos los días de la semana, ya se postularon 2,949. En el caso de enfermeras y enfermeros especialistas, de los 599 requerimientos que tenemos, ya hay una postulación de más de 1,051. Y para el caso de auxiliares de enfermería, que es la convocatoria más grande de 1,556 plazas, ya hay postuladas 12,248 personas. Esta convocatoria también sigue abierta y, como pueden ver, en algunos estados se cubrió ya por encima del 100%, en otros, por ejemplo, en el caso de Sonora, para médicos generales estamos con una cobertura del 48%. Todos los trámites se siguen haciendo, se recepcionan y lo queremos hacer con mucha agilidad para que cubramos en el primer nivel y en el segundo nivel todos los turnos en todos los días de la semana. Si podemos pasar la siguiente, ya para ver algunas de los, ya en más resumen, lo que en los 3 estados donde ya opera plenamente el IMSS Bienestar, empezando con Nayarit. En el caso de Nayarit, ya contamos con 1,079 médicos especialistas y médicos generales, que equivalen a un 97% de la cobertura, 1,542 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivale a un 98% de cobertura. Aquí hay que aclarar, este estado, por ejemplo, que está también en la convocatoria, tiene que ver con que muchas veces la cobertura de especialistas se hace con residentes que están en rotación. Lo que queremos es personas que ya vayan quedando de manera permanente y se ayuden también complementariamente con los médicos residentes. El presupuesto que se ejerce en Nayarit desde el 1 de abril del 2022 es de 907 millones de pesos, 237 millones de pesos en infraestructura y 670 millones de pesos para equipamiento. El ejercicio de este presupuesto en lo que llevamos en Nayarit es del 85% y vamos a llegar al 100% antes de que concluya el año. Esto lo que nos permite es ya tener los primeros informes sobre productividad, sobre atenciones que se han dado y cómo estas se han incrementado. Por ejemplo, en el caso de Nayarit, logramos aumentar las consultas de especialidad en un 173%, es decir, antes semanalmente, este es un cálculo promedio semanal. Antes se hacían 937 consultas de especialidad a la semana, hoy se están haciendo 2,556 consultas de especialidad por semana en Nayarit. Las cirugías tuvieron un incremento en el 68%, los partos atendidos en un 17% y en el tema de abasto, como se puede ver aquí en este círculo amarillo, pasamos de un 78% de recetas surtidas completas en el primer periodo del año antes de que entrara el programa a ya 99% de recetas surtidas en Nayarit. Lo mismo vemos ahora en Tlaxcala, donde empezamos después, el 29 de julio. En el caso de
Tlaxcala ya tenemos 1,154 médicos especialistas y generales, que equivalen a un 91% de la cobertura, y 1,350 compañeras y compañeros de personal de enfermería, que equivalen a un 92% de cobertura. Es una inversión en el caso de Tlaxcala de 453.7 millones de pesos, como les decía, desde los últimos días de julio hasta la fecha. Ahí tenemos un ejercicio del 63% que estamos cubriendo ya con los procesos de adquisición de equipamiento. Y ya si lo vemos para la productividad, en el caso de Tlaxcala, las consultas promedio semanales de especialidad pasaron de 1,345 a 1,618, un incremento del 20%. En cirugías pasamos de 204 a 247, también un incremento del 21%, y de partos atendidos pasamos de 98 a 108, es decir, un incremento del 10% de los partos que se han atendido. Y en el caso de abasto también pasamos de un 81% de recetas surtidas a ya el 93%. Y finalmente Colima, con el estado que ha tenido el mayor incremento en cuanto a productividad, contamos ya con 641 médicos especialistas y generales, que equivale al 82% de la cobertura, y de enfermería 919 personas ya trabajando, que equivalen a un 88% de cobertura. Es una inversión de 292 millones de pesos, con un avance del ejercicio de 54.4%, es decir, vamos a la mitad, sobre todo por las adquisiciones de equipamiento. Y en la productividad sí hemos tenido unos incrementos importantes, por ejemplo, en la de consulta de especialidad, que pasó de 503 consultas promedio semanales a 1,645 consultas promedio a la semana, 113 cirugías, pasamos a 175, y de 64 partos que ya se hacían antes, ahora se hacen 79, un incremento del 23%. Y finalmente, de los otros estados en donde estamos trabajando, podemos pasar la siguiente, que ya es el caso de Baja California Sur. Ahí comenzamos el 1 de octubre, llevamos un 59% de cobertura de médicos especialistas, 60% de médicos generales y personal de enfermería, y hemos capacitado al 100% del personal. Se tiene contemplada una inversión para este cierre del 2022 en Baja California Sur de 231 millones de pesos, que equivalen a 54.1 millones de pesos para las obras de rehabilitación y 177 millones para equipamiento. Y al momento se cuenta con un abasto del 99% de recetas surtidas en Baja California Sur. También es un avance importante. Lo mismo que en el caso de Sonora, que tenemos ya también desde el 1 de octubre esta operación. Contamos con un 67% de coberturas de médicos especialistas, 50% de médicos generales y también de personal de enfermería. Y llevamos un 99.5% de personal capacitado. Aquí tenemos contemplada para este último ciclo una inversión de 602 millones de pesos, de los cuales son 50.9 millones de pesos para las obras de rehabilitación de segundo nivel, 74.4 millones de pesos para 50 unidades de primer nivel de atención, centros de salud principalmente, más 477 millones de pesos en inversión de equipamiento. Esto sin contar las inversiones que se han hecho en el Hospital de Hermosillo. Y finalmente, Campeche, que es el estado más reciente en la entrada de este programa, el 15 de octubre, con una cobertura de 22% de médicos especialistas, es justo lo que estamos empezando a cubrir de diferentes formas, 53% de médicos generales y personal de enfermería, y bueno, ya una capacitación del 99% del personal en segundo nivel y 9% en primer nivel. En cuanto a infraestructura, hay contemplado una inversión de 620 millones de pesos del 15 de octubre al 31 de diciembre, que equivalen a 91.3 millones de pesos de infraestructura y 528 millones de pesos para el equipamiento de primer nivel y segundo nivel. Y tenemos un avance del 10% en este proceso de adquisición de equipamiento y un reporte del 65% de recetas surtidas. Por eso es tan importante avanzar en todas las áreas. Finalmente, señor presidente, si me lo permite, ayer hubo una pregunta de Juan Antonio Ojeda sobre 2 hospitales de Quintana Roo. Simplemente informar, la semana pasada tuvimos una
una reunión con la gobernadora Mara Lezama para hablar sobre este programa de salud para el bienestar. Vimos muchos de lo que ellos ya tienen contemplado y acordamos que el levantamiento diagnóstico de campo que ellos habían programado lo hiciéramos en conjunto como lo hicimos en todos los otros estados, con las cédulas de IMSS Bienestar, y estuvieron de acuerdo. Entonces estamos por arrancar. De estos dos hospitales nos comentan que el Hospital Integral José María Morelos efectivamente requiere de una sustitución. Es un hospital que de enero de 1991 de 20 camas y requiere una sustitución para una ampliación. Sin embargo, está todavía a nivel de anteproyecto, pero se tiene contemplado una inversión de 244 millones de pesos, toda vez que ya cuentan con un predio. Y en el caso de Tulum, efectivamente es un hospital que se concluyó la construcción en 2016, sin embargo nunca ha entrado en operación. El INSABI ha estado trabajando con el gobierno del estado, se tiene una inversión importante de 68 millones de pesos en equipamiento y también de 94 millones de pesos en obra, y está ahorita un proceso de reclutamiento de personal, porque lo que requiere pues es sobre todo eso, es contar con personal para poder echar a andar el hospital. Hubo un proceso de transferencia, pero lo estamos platicando con INSABI y con el gobierno del estado para que fuera uno de los hospitales que pudieran pasar a este proceso de transferencia hacia el programa IMSS Bienestar. Sería todo por mi cuenta. Muchas gracias. Buenos días. Con su permiso, presidente. Maestro, buen día. Soy Alex. Buen día tengan todas y todos ustedes. Comentaré brevemente sobre la situación de la pandemia COVID. Como ya se ha dicho, vamos muy bien. Tenemos 14 semanas, 3 meses y medio de reducción continua y cada vez están en los números mínimos. Si vemos la primera, por favor, que es la curva epidémica de casos estimados, verán ustedes que de manera muy consistente cada vez hay menos casos a lo largo de las 5 semanas más recientes, según se ve en la tabla. Llevamos 14 desde el punto de la máximo de la quinta ola. La ocupación hospitalaria se mantiene en mínimos. Ya hemos dicho que en la gran mayoría de las entidades federativas están prácticamente desocupadas las camas COVID o las camas destinadas a personas que pueden tener enfermedad respiratoria aguda grave. Solamente 2% de las camas generales, 1% de las camas con ventilador. Y las defunciones también volvemos a tener una semana en donde cerramos la estadística con menos de una defunción promedio diaria. Insistimos, esto quiere decir que 2/3 partes de las entidades federativas no han tenido defunciones y que en días a veces secuenciales no hay una sola defunción. Esto ya muestra una reducción al grado mínimo de la pandemia de COVID. De todos modos, seguimos avanzando con la vacunación. Tenemos 55% de cobertura en el grupo de más reciente incorporación, que es el grupo de edad de 5 a 11 años. Y como habrá notado, este porcentaje no subió significativamente en las últimas 2 semanas. Esto es porque el embarque más reciente, el embarque grande, el de COVAX, está destinado a las segundas dosis. De modo que la gran mayoría de niñas y niños en este porcentaje están ya teniendo esquemas completos, lo que les brinda la protección máxima posible para la vacuna. 83% es la cobertura general, se ve en el recuadro de color verde en el extremo izquierdo, para toda la población que es elegible. Y una nota independiente de COVID, pero relacionada: estamos vacunando contra la influenza, como lo saben, empezamos el 3 de octubre y continuaremos hasta que se termine de vacunar a toda la población objetivo. Nos da mucho gusto ver una buena respuesta, tenemos ya arriba del 10% promedio nacional de cobertura, de acuerdo con la meta, en algunas entidades federativas como la Ciudad de México por arriba del 14%, pero hacemos un llamado a que en particular las personas adultas mayores, las embarazadas y las personas que tienen enfermedades crónicas se vacunen. Es deseable que esta población, que es la población de mayor riesgo de complicaciones de influenza, sea la que se vacune primero. Cuanto más rápido acudan a la unidad de vacunación, que es cualquier centro de salud de cualquiera de las instituciones públicas de salud, ya sea la Secretaría Estatal de Salud, las secretarías, las instituciones federales como el IMSS, el ISSSTE, según les corresponda, pero en cualquier sitio de salud pueden ser vacunados. Muchas gracias.
Con su permiso, señor presidente, maestro Alcocer, secretario, señor subsecretario, director general, muy buenos días tengan todas y todos. Nos gustaría aprovechar este espacio para presentar las evidencias que hemos desarrollado a través de una visión de innovación regulatoria a fin de advertir los importantes riesgos a la salud humana asociados al uso del vapeador o del vapeo, como algunos jóvenes lo llaman. El único objetivo de la industria tabacalera, tanto en nuestro país como en el mundo, es vender cigarrillos. Esto lo hacen sin tener en cuenta los enormes costos que esto supone para los consumidores, sus familias, la sociedad y el planeta. Es cierto que todas las empresas tratan de promover las mercancías que producen. Sin embargo, estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor, una invención perversa de la industria, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y, no obstante, tienen como único fin crear más adicción, ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes, para generar, por supuesto, mayores mercados y ganancias en detrimento de la salud pública. Siguiente, por favor. Para recapitular, en mayo de este año, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en conjunto con la Secretaría de Gobernación, emitimos una alerta sanitaria máxima, pues a través de una extensa evaluación de riesgos identificamos estos productos contenían sustancias tóxicas que pueden ocasionar enfermedad respiratoria aguda e incluso la muerte. Sumando a ello, y ante esta grave situación, el 31 de mayo del 2022, en el marco del Día Mundial sin Tabaco, el presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto que prohíbe la circulación y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos. A partir de estas dos acciones, nuestra agencia sanitaria ha decomisado más de 72,000 vapeadores en todo el país, pues existe un claro compromiso del Gobierno de México para evitar productos que comprometan la salud humana. Siguiente, por favor. No obstante, quisimos ir más allá de ello. Nos dimos a la tarea de analizar algunos vapeadores en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia, el mismo que liberó más de 100 millones de vacunas en el contexto del COVID-19. Es importante destacar que en ningún lugar hasta este momento existía una metodología para analizar las sustancias que contiene un vapeador, por lo que el equipo científico de la COFEPRIS dedicó decenas de horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con rigor técnico y científico. Este esfuerzo es de tal trascendencia que en los próximos meses daremos visibilidad a nuestros resultados a través de publicaciones científicas y la publicación del método farmacopeico, pues estamos convencidos que este paso dado por México será una referencia global para que otras autoridades sanitarias puedan seguir aportando elementos que fortalezcan la lucha contra los vapeadores y cigarrillos electrónicos. Siguiente, por favor. Esta imagen podemos apreciar una cromatografía realizada en nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Insisto, la primera en el mundo para analizar las sustancias que día con día ingieren miles de jóvenes sin saber sus consecuencias. Una cromatografía nos permite detectar las sustancias que contiene un producto. Cada una de las líneas verticales que observamos son un componente específico que encontramos en el vapeador, una molécula. Como verán, en esta prueba detectamos 33 sustancias, de las cuales tan solo 3 son descritas o reportadas en el etiquetado de origen de los vapeadores analizados. Esto por sí mismo constituye un enorme engaño al consumidor, el cual confía que este producto es menos dañino que un cigarro convencional debido a que solo tiene saborizantes y nicotina, cuando en realidad tiene otros tipos
de sustancias o ingredientes de altísima peligrosidad para el ser humano. Siguiente, por favor. Ahí está. En esta lámina podemos ver las 3 sustancias que se encuentran declaradas en el etiquetado de origen. Siguiente. En esta otra podemos apreciar lo oculto, lo que los productores de vapeadores no quieren que sepamos. Siguiente. Destacamos las más peligrosas con una explicación comparativa para que los jóvenes puedan entender el riesgo específico de cada una de las moléculas. Encontramos, por ejemplo, linalol, utilizado para matar moscas y cucarachas. Con este trabajo, sumando a otras investigaciones científicas sobre los riesgos asociados al vapeo, podemos decir que ahora sí no hay nada más que puedan ocultar la industria del vapeo respecto a estos productos que constituyen no solo un engaño, sino un enorme riesgo a la salud humana. Teniendo todos estos elementos en nuestras manos, el siguiente paso fue hacerlo llegar a los jóvenes para advertirles lo que habíamos encontrado. Publicamos esta misma cromatografía y otros elementos de fomento sanitario en conjunto con la Secretaría de Educación Pública, por lo cual agradecemos a la maestra Leticia Ramírez Anaya, secretaria de Educación, y a la maestra Marta Belda, subsecretaria de Educación Básica, por todo el apoyo pedagógico en esta estrategia. A continuación, presentaremos uno de los materiales que lanzaremos como parte de las acciones para seguir concientizando sobre el interior de los vapeadores entre los jóvenes. Previo a ello, me gustaría también agradecer al senador Álvarez Lima, a Carlos Brito, director del Canal 11, así como a Diana Constable y Aleja Chávez por su creatividad y disposición para realizar esta campaña de COFEPRIS. También al equipo joven de Jóvenes Construyendo el Futuro de nuestra agencia sanitaria, coordinado por Alex Naime, que aportan su entusiasmo y conciencia juvenil. Esta canción que presentaremos a continuación presenta el trabajo científico realizado por la Secretaría de Salud del Gobierno de México a través de la COFEPRIS, así como los riesgos asociados a vapear. Muchas gracias. No hay nada más que decir. No hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida. ¿Por qué lo decimos? Nos hemos dado a la tarea de abrir un vapeador y lo que encontramos no es tan bonito como lo que nos muestran en los anuncios. No hay nada que ocultar. Acompáñenos al Laboratorio Nacional de Referencia de COFEPRIS. Hemos abierto uno de esos coloridos empaques para enseñarte lo que le metes a tu cuerpo. Desarmamos, estudiamos y analizamos a los vapeadores. ¿Quieres saber qué fue lo que encontramos? Son más de 30 sustancias no reportadas al interior del vapeador. Dimetiléter, linalol, alcohol bencílico. Quizás no las has escuchado porque ninguna de estas sustancias están hechas para inhalar, pues afectan los pulmones y nuestra capacidad respiratoria. Pero esto no te lo van a decir las marcas de vapeadores porque lo que quieren es que sigas gastando tu dinero. Ellos invierten mucho dinero en publicidad. Se registra que en el 2020 gastaron en total 164,000 millones de pesos. Esto equivale a más de 19 millones de boletos de tu artista favorito en primera fila. Que la salud de los jóvenes se deteriore a tan temprana edad no vale todo ese dinero. Que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. Hola, qué bueno verte, quiero platicarte algo que no saco de mi mente. Armando, un chico de mi barrio le metió duro al vapeo y se queda sin aleta cada rato. No me digas, yo también conozco a alguien. ¿Te acuerdas de Mar Carmen? Le vapeaba, ahora no puede reírse, se le cayeron 3 dientes. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te acorta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir,
ahora viene llorando la muerte de su chencho, su perro intoxicado por comerse vapeador entero. Víctor, el chico más guapo de la cuadra, le dicen cara quemada, le explotó aquel vapeador que tanto amaba. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya. No hay nada más que decir, no hay nada más que ocultar. El vape te corta la vida, no te la fumes, déjalo ya, ya. Mira, bro, la neta yo te quiero a ti, no lo hagas. Déjalo ya, ya. Tienes que saber que todo eso te hace mucho daño. Déjalo ya, ya. Yo a ti te quiero, no quiero que te pase nada. Déjalo ya, ya. Déjalo ya, déjalo ya. Pues ya, vamos con las preguntas. Bueno, vamos a hacer algo, miren, equidad, la mitad de compañeras, la mitad de compañeros, pero los que no han preguntado en 15 días. ¿Cuánto tiempo? Ah, ustedes dos. ¿Tú también? ¿Tú?